Y hemos hablado con el juez constitucional Gustavo Gutiérrez Tixe sobre contenciosos jurídicos y uno en particular, que es el estado de las prisiones en el Perú. Vamos a hablar ahora sobre la criminalidad, es decir, aquellos actos que en muchos casos merecen penas de prisión. Y para eso hemos invitado al señor Enrique Castro Vargas, que es un especialista en seguridad ciudadana y consultor en esta materia en entidades públicas. Una cosa que ha llamado la atención es el aumento del robo de los celulares. No es que sea lo más grave, ya sabemos que la minería ilegal, que la extorsión y el sicariato es más grave, pero lo que pasa es que los robos de celulares están vinculados con todo lo otro y son instrumentos muy importantes de los criminales, y en ese campo parecía que habíamos hecho progreso, y el progreso es fácil. Si no hay cachinas, si no hay mercados, no se pueden vender. Si se anula rápidamente el número robado, no habrán robos. Si no hay mercado, no hay robo. ¿Qué ha pasado con los celulares? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Efectivamente, el esfuerzo que se está haciendo para enfrentar el robo de celulares, lamentablemente cae en un saco roto porque se repite las mismas lógicas, que es enfrentar cuando esto ya ocurrió y enfrentarlo de la manera más tradicional. Tenemos un fenómeno de robo de celulares amplificado, porque como efectivamente dices, abre una cadena de otros delitos, delitos de estafa, delitos de suplantación de identidad, delitos de extorsión, y está vinculado a un mercado criminal, a un mercado de productos bien robados, en donde hay también mucha corrupción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿corrupción de quién? ¿Qué funcionarios son los que permiten vía? Diversos. Hay corrupción a nivel local de los órganos de control y de supervisión y fiscalización. Hay corrupción a nivel nacional de los efectivos policiales que trabajan en calle. Hay corrupción en el sistema de justicia. Hay corrupción en el sistema municipal de entrega de licencias para algunos comercios que están vinculados con el negocio. Entonces, la mirada o la dimensión anticorrupción es una dimensión que debe estar presente en las estrategias de lucha contra estos delitos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que se debería avanzar con estrategias de ubicación y rastreo y una normativa que permite y facilite eso. En segundo o tercer lugar, está esta estrategia de el chaleco con la placa, que fue utilizado en Colombia, que desapareció de Colombia y que se ha vuelto a usar como una estrategia de que se va a aplicar nuevamente, pero no se está aplicando. Están más preocupados en Colombia de que se use el chaleco con luces, o sea, con luz reflectante y casco, que es más o menos lo que deberíamos estar preocupados acá. Si tenemos un número importante de usuarios de vehículos motorizados sin casco y sin chaleco, ¿cómo se le va a pedir ahora que los use y además que les agregue una señalización o una identificación? Bueno, pero el hecho de que usen con casco y chaleco no ayuda en nada a identificar o a disuadir a los que usan las motos para hacer un trabajo de sicariato. Pero tampoco lo ha hecho el que tenga chaleco con identificación para disuadir o persuadirlo de que no cometan robos porque lo están haciendo, ¿no? Y el hecho de que se cometa un asesinato, es muy ingenuo pensar que poniéndole un chaleco lo vas a lograr identificar. El asesinato al adolescente... Eso es razonable hacer. Si eso le parece ingenuo, de acuerdo. Me parece ingenuo. Porque pueden ponerse un chaleco y realizar el homicidio, realizar el trabajo que se les ha ordenado realizar. Entonces, matar a alguien. Entonces, es diferente la estrategia que se debe aplicar para enfrentar robos de celulares que la estrategia que se debe enfrentar para enfrentar sicariato. Y distinta a la extorsión, y en fin. La de celulares en particular tiene prácticas que en algunos distritos, tiene prácticas que son asimétricas en los distritos, pero que son posible hacer seguimiento. Por ejemplo, en nivel promedio, los días lunes son los días de mayor incidencia de robo de celulares, pero por distritos va cambiando, a días martes, a días jueves. ¿Por qué el lunes sería un día con más frecuencia de robo? Y lunes a partir de las 11 de la mañana, porque, digamos, el fin de semana ha sido de consumo, ha sido de gasto, ¿de acuerdo? Y necesitan llenar la billetera. Por eso el lunes, y a partir de mediodía, porque se suele levantar tarde, se empieza a trabajar, y sobre todo a la hora del almuerzo, que son horarios donde la gente sale en masa al almuerzo, al refrigerio, y va aumentando el curso. Eso no es igual en todos los distritos. En algunos distritos cambia a martes, otros cambia a jueves, dependiendo de la dinámica de los distritos. Pueden ser distritos que son más residenciales, otros que son más comerciales, ¿no? Otros que son más de fiesta. Entonces va cambiando. Y esto se puede predecir con una lectura de detalle en el nivel municipal. Han desaparecido mucho los observatorios municipales. O sea, se ha convertido en la tele
de vigilancia municipal, pero no en la lectura y sistematización de datos, que eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué hemos retrocedido a ese nivel institucional? Porque por alguna manera, de alguna manera, normativamente se ha entregado esa función a los gobiernos regionales, ¿de acuerdo? Para que los gobiernos regionales entreguen esos datos a los locales, pero, digamos, no tenemos gobiernos regionales muy activos monitoreando eso. Al revés. Al revés. La libertad es un caso extremo, ¿no? Efectivamente. Uno de los que tiene más problemas con la minería ilegal y donde los esfuerzos parecen bastante reducidos. Y se van a reducir más cuando no hay información. Disculpen la analogía, pero sin información no hay paraíso en materia de seguridad ciudadana. Sin información estamos dando palos de ciego y repitiendo estrategias que son las tradicionales y que no dan resultados, ¿no? O copiando las que vemos en otro lado. Cuando dice que no hay información, ¿qué cosa que está queriendo decir? Que no hay inteligencia policial. La inteligencia policial es el análisis de la información. Necesitamos recoger información para pasar a un segundo paso, que es análisis de información. Y en el análisis de información nos vamos a dar cuenta que es útil y que no es útil. Y lo que es útil nos va a servir para iniciar técnicas de investigación criminal. Y eso tiene diferentes niveles en terreno. A nivel local tenemos muchísimos serenos en diferentes gobiernos locales que podrían estar realizando un control territorial. Suena a Bukele, pero no es sacar armas. Suena a iniciar contactos vecinales con redes vecinales que permita la entrega de información. Primero la construcción de confianza y luego la entrega de información. Esa información no la van a analizar necesariamente sereno, pero sí la puede subir para que hayan grupos de análisis, como por ejemplo lo está haciendo la Municipalidad de Lima con un grupo especial, ¿no? Como SG, que lo dirige el general Baella, pero hay otras múltiples formas de hacerlo, con grupos de análisis multidisciplinarios que puedan predecir y hacer prevención y hacer trabajo de predictibilidad, que son distintos, ¿de acuerdo? Y eso se puede hacer para enfrentar problemas de celulares. El delito se va a mover, pero entonces al moverlo tú puedes hacer una lectura de territorio para bloquear los espacios hacia donde se va a mover. Hace unos meses ya el jefe, el presidente del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, el señor Muente, anunció que se había decidido desconectar de oficio todo celular que fuese robado y prohibir de manera tajante que se venda celulares en la vía pública. ¿Cuánto se materializó esta decisión? Se materializa, pero es una lucha constante contra el conocimiento delictual, el conocimiento respecto de la tecnología que tiene la dotación, el recurso humano delictual. Entonces, desde el año 2016 tú tienes una normativa que permite matar a los celulares y restringir el email. Pero en la calle tienes personajes que pueden desde flashear hasta reactivar el celular, hasta sacar tu contraseña de tus cuentas bancarias que están en tu celular, ¿no? Entonces tienes una competencia importante en la calle. La calle está en competencia. Está en competencia de los poderes fácticos que luchan por plazas y está en competencia por el poder formal que lo que quiere es evitar el gobierno de la inseguridad. Pero para que haya venta de celulares en la calle u otros servicios peores, tiene que haber complicidad de la fuerza pública. Sí. Y nadie puede vender en la calle. Efectivamente, o sea, exactamente. Por eso un componente importante en la lucha contra la inseguridad es la corrupción, es la anticorrupción. Hay una dimensión institucional que tiene que ver con el manejo de información, con tener equipos multidisciplinarios, con hacer encuesta de victimización. Hay un componente de prevención, importantísimo. Hay otro componente de control y persecución y otro componente de anticorrupción. Nosotros nos estamos enfocando, parece que todos, en el componente de control y persecución, reducir el tiempo de respuesta, aumentar la dotación policial en calle, pero no estamos mirando los otros componentes. Entonces, estamos haciendo un poco más de lo mismo. Y respecto de la presencia de dotación policial, hay una cosa que estamos observando en calle, que es la acumulación de la dotación policial en un lugar específico, para que llame la atención de que hay un gran importante número en la calle. Pero reflexionemos un poco, cada policía representa a 300 personas custodiadas. 10 policías juntos son 3.000 personas mal custodiadas. No sé si me dejo entender. Claro que sí. Hablemos entonces ahora sobre el aspecto más grave en este momento de la criminalidad, que es la minería ilegal. Se ha decidido un operativo de gran envergadura militar policial en la provincia de Patás, que es como el epicentro del tema de la minería ilegal de oro, por lo menos. ¿Qué sabe usted de lo que se ha implementado hasta ahora? Yo lo que sé es que si uno avisa con anticipación este tipo de golpes, se trabaja el dejar un regalo, se trabaja en que el grupo criminal le va a dejar cosas para que ese operativo funcione, pero lo más importante se va a mover, ¿no? Y eso
si nosotros avisamos del tipo de operativos que se va a hacer, va a ocurrir ese tipo de cosas. Y los operativos... ¿Regalo qué quiere decir? Me refiero a requisa. O sea, van a poder encontrar cosas como oro ilegal, armas, ropa, algunas personas detenidas. Dejarlas deliberadamente. Dejarlas deliberadamente. Para permitir hacernos creer exactamente, que ellos están siendo derrotados. Exactamente. Y la verdad es que lo hacen eso sacrificando... Eso es parte del comportamiento de las organizaciones criminales. No recientemente, ¿no? Que lectura de los años 30 del siglo pasado, o 60 del siglo pasado, años 60 del siglo pasado, ¿no? De que esa es una práctica común. Y entonces es muy ingenuo pensar que eso no está ocurriendo en nuestro país. Entiéndase que avisar detalladamente el tipo de estrategia que se va a realizar es un error, ¿de acuerdo? Incluso lo que se debiese hacer es utilizar los medios de comunicación para hacer contrainteligencia, decir que se va a golpear la zona sur cuando en realidad se va a golpear la zona norte. Pero no vemos que eso se esté realizando. De acuerdo. ¿En otras regiones del Perú hay mejora en la lucha contra la minería ilegal? Lo que hay es una importante atención desde los gobiernos, desde los liderazgos civiles, creo yo, y también policiales, pero se necesita articulación para golpear adecuadamente. Arequipa es un lugar donde necesariamente se tiene que entrar, donde ya están ocurriendo episodios complicados y que si dejamos pasar el tiempo, pues va a ocurrir lo mismo que con los valles cocaleros, que antes tenían esa preocupación, eran 5 valles cocaleros y ahora tenemos más de 12, ¿no? Entonces lo mismo puede ocurrir con nuestra minería ilegal. ¿Qué está pasando con la exportación boliviana de oro? ¿Qué porcentaje de ese oro viene del Perú? No solamente boliviana, ¿no? Sino sale para Brasil, sale para Colombia, sale para Ecuador. El oro peruano es muy atractivo. O sea, imaginemos que en modelos alternativos globales ven el oro como una moneda, como un recurso importante, o sea, los BRICS, ¿no? Entonces, y miremos quiénes están participando de esta organización global. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con algunos otros candidatos. Con unos otros candidatos que no están tan alejados de Perú, ¿no? Entonces, y el oro peruano no está bien custodiado, no está resguardado. La minería es un trabajo ahorita más de ilegales que de legales, porque los legales están siendo utilizados o coaccionados por los ilegales, ¿de acuerdo? Entonces, no te puedo decir cuál es el dato exacto de Bolivia, pero está haciendo lo mismo para Brasil y también para Colombia. Quisiera abordar, para terminar con usted, un problema que hemos hablado con el magistrado constitucional Gutiérrez Tigre, que es el de las cárceles. Por su trabajo, usted conoce bien, por supuesto, la dinámica que hay en las cárceles, los grupos de poder que se arman, el tipo de relaciones que se establecen con los funcionarios del INPE y de la policía. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, para bajar el hacinamiento. El magistrado Gutiérrez Tigre ha sugerido que la justicia no condene a penas de cárcel a los que cometan el delito del no pago de alimentos a los hijos. A mí me sorprende que el propio tribunal haya modificado la sentencia que ellos emitieron. O sea, no tengo ninguna seguridad de que de acá a 3 años vayan a volverla a modificar para extender a 5 años más. Sí, pero no es movible. O sea, eso lo habían dado en la sentencia anterior. Sí. Y lo sé porque estuve en el Ministerio de Justicia coordinando justamente la política penitenciaria, el diseño de la política penitenciaria cuando salió esta sentencia. Y ahora el mismo tribunal, el tribunal se está agarrando de la política para decir, bueno, como dice 2030, tirémoslo para el 2030. Esta política tenía 6 objetivos. El principal era reducir... El primero era reducir el hacinamiento, pero tenía que ver también con seguridad interna, tenía que ver con postpenitenciario, tenía que ver con mejora de la salud mental, tenía que ver con mejora de la reinserción a través de los programas tanto internos como externos. Reducir el hacinamiento no es solamente una tarea normativa, ¿de acuerdo?, sino es una tarea de visión distinta de la cárcel o de la sanción. Efectivamente, hay personas que pueden ser sancionadas en espacios libres, ¿no?, extramuros, pero con un acompañamiento y un seguimiento que incluso debe continuar después del cumplimiento de la pena. Y por otro lado, si bien es cierto, hay personas con omisión de pensión familiar que sufren una contaminación criminógena relevante en cárcel, ¿de acuerdo? También escuché que hay personas que por falsificación de un documento también podría ser considerada. Y la falsedad ideológica, o sea, puede permitir que yo le quite la casa a otra persona. Es distinto que no pagar. Es distinto que no pagar prisión. Es bastante más grave, ¿no? Entonces,
creo yo que se debe mirar con cautela Finalmente, la política. Y disculpe, sí. la política daba mecanismos de evaluación y de seguimiento. Me parece sorprendente que el tribunal diga que porque no pudo evaluar. Está evaluada año a año, hay informes respecto de la política. Pero no han podido supervisar ellos, es lo que ha dicho el señor Gutiérrez Tice, ¿no? Ahora, para culminar brevemente, por favor, ¿por qué siguen habiendo crímenes y atentados que se organicen desde las prisiones usando celulares, pese a la promesa de bloquear el espacio internet de las prisiones? Yo le he señalado aquí varias veces, el espectro electromagnético va a ser difícil de bloquear por la relación penal con barrio, con el entorno, con urbano, la urbanidad que rodea a las prisiones. Por lo tanto, he planteado en más de una oportunidad pasar a la interceptación de las comunicaciones en el espectro electromagnético. Solamente que es algo que se debió hacer hace años y creo que a partir de una investigación fiscal y no trabajar una norma que está avisando a todo el mundo dentro de las cárceles que les van a interceptar los teléfonos, con lo cual ellos están buscando y armando otras medidas de comunicación. Bueno, señor Castro, gracias por las cosas que nos ha dicho. No todas son muy alentadoras, pero es mejor conocer la realidad y verla de frente que andar como los avestruces con la cabeza metida bajo la tierra. Muchas gracias por su presencia, Enrique Castro. Recuerdo que usted es un criminólogo y que ha trabajado en el